Buenas tardes. Nos hemos venido a un taller de pintura porque el programa de hoy está estrechamente ligado con este arte. Hoy os vamos a hablar acerca del caballete, un elemento fundamental cuando queremos pintar o dibujar, sobre el que colocamos el lienzo o un papel para trabajar más cómodamente. En Bricomanía vamos a dar un uso, una función mucho más decorativa y más original para el caballete. Vamos a utilizarlo como soporte para ese retrato o ese cuadro que tenemos en casa. Habitualmente, tanto en las galerías de arte como en nuestra casa, solemos tener los cuadros colgados o suspendidos de la pared a la altura de la vista, y eso sí, siempre bien iluminados. Hoy en Bricomanía os proponemos construir un caballete con listones de madera de pino, una forma diferente de exhibir nuestros cuadros y de darle otro aire a un rincón de nuestra casa. Y ahora que estamos viendo cuadros, ¿qué os parece si vemos los contenidos del programa de hoy? Como os hemos adelantado en el tema central, fabricaremos un caballete de pintor. Colocaremos además un panel termorreflectante detrás del radiador. Abordaremos un sencillo tema de jardinería sobre los tiestos y los maceteros. Y en último lugar, veremos el procedimiento adecuado para pintar madera expuesta al exterior. Ya lo habéis visto, hoy vamos a construir un caballete como este. Fijaros que también he traído 3 caballetes más reducidos para lienzos más pequeñitos e incluso también para soportar fotografías. Ahora os voy a explicar cómo vamos a construir el caballete en el tema central de hoy. Lo vamos a hacer en 3 fases. Primero las patas con su travesaño, luego el bastidor central, que van a ser 2 listones y un travesaño superior, y luego las sujeciones móviles, la inferior, la superior y la guía. Ahora vamos a ver qué materiales y herramientas vamos a necesitar para construirlo. Para construir el caballete utilizaremos listones de madera de las medidas que aparecen en la pantalla, 2 palomillas y 2 arandelas, tirafondos y tornillos, tubillones, marcadores y 5 centímetros de varilla, lija y cola, taladro con brocas de 6, 8, 12 y 30 milímetros, martillo, serrucho y formón y por último nogalina, barniz y brocha. Vamos a entrar en materia y lo primero que necesitamos a la hora de hacer un caballete es una buena base que sujete todo el caballete. Yo ya tengo aquí las piezas preparadas y fijaros que todas son de la misma sección, 6 por 3,5. Lo que pasa es que esta es de 50 centímetros de largo y estas 2 patas son de 40 centímetros de largo. Y las vamos a colocar de esta forma. Las 2 patas, izquierda y derecha, y el travesaño en la parte superior. Vamos a hacer una caja y vamos a tirafondear. Ya veréis qué bien queda este sistema. Entonces, fijaros también en otro detalle, que hemos hecho aquí un cuarto de circunferencia, lo hemos hecho con una arandela de plástico. Podéis utilizar una moneda de 500 pesetas, por ejemplo, si queréis hacer un arco más pequeño. Entonces haremos a los 2 lados para que la pata sea más redondita, no sea siempre en ángulo recto. Bien, fijaros ahora, ponemos una frente a la otra y aquí en el centro las 2 marcas del travesaño, el mismo tamaño, las mismas dimensiones de la anchura del travesaño, 3,5. Bien, vamos allá, una maderita abajo, como la típica maderita de cortar jamón, pues aquí vamos a tener una maderita para sujetar y para que no se estropee nuestra mesa. Colocamos una sarjeta o mordaza y esta que es un poco más gordota, ahí. Y ahora vamos a hacer aquí un agujero con una broca de 3 puntas, fijaros, de 30 milímetros. Vamos a hacer un agujero y luego en el otro lado haremos otro agujero y uniremos los dos con la sierra de calar. Entonces nos quedará ya la forma de la pata. Vamos allá, a ver si está enchufada. Perfecto. Entonces ahora el taladro ahí justo a 6,5 del borde y bien vertical. Vamos a empezar a hacer el agujero, uno a cada lado. Ya veis qué cosa más curiosa. Así, ya están los 2 agujeritos, fijaros, como unas gafas casi. Ahora vamos a soltar y atentos a esta jugada. Uno por aquí, otro por ahí, y ahora, como os he dicho, vamos a unir con una línea esos 2 puntos. Entonces cogemos el mismo listón con el lápiz, ajustamos ahí y eso, ahí haremos el corte con la sierra de calar. Ahí. Bueno, ya hemos cortado las 2 patas, fijaros qué curva le hemos dado a las 2 piezas. Estas serán las 2 patas, fijaros, una curva. Si utilizáis una broca más ancha, os quedará aquí más ángulo, quedará más abierto, entonces podéis hacer una curva distinta. Esta será una pata, esta será la otra, luego las lijaremos bien. Y ahora vamos a cortar el rebaje
de lo que va a ser el travesaño. Justo es este cuadradito que va aquí transportado. Es de 33 por 43. Vamos a hacer los cortes y después cortaremos todos los ángulos de todas las piezas. Mataremos todo lo que son las esquinas. Ya tenemos las tres piezas preparadas y listas para montar. También les hemos dado una lijadita, fijaros, las dos patas, una a cada lado en paralelo, y ahora vamos a colocar el travesaño sobre las líneas que le hemos dibujado antes, tanto a un lado como al otro. Este será el montaje. Pero antes de montarlo definitivamente, vamos a hacer la unión, y lo vamos a hacer haciendo dos agujeros con una broca de 6 milímetros, exactamente del mismo diámetro que es el tirafondo, de esta forma. Entonces ahora retiramos esto y vamos a hacer los dos agujeritos, tanto en una pata como en la otra. Que sean pasantes. Hay uno. Ahora vamos con el segundo. Una vez que hemos realizado los 4 agujeros, 2 a cada lado, vamos a sustituir la broca por una punta para atornillar. Ahí meteremos 2 tirafondos. Agarramos fuerte. Y ya veis que la cabeza, como es una cabeza en forma de trompeta, ha entrado dentro y ha dejado liso. Vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso, otro tirafondo, luego le daremos la vuelta y en el otro lado lo mismo. Y mientras termino de montar la base, vamos a dar paso a Arantxa. Un radiador de pared por la parte trasera puede llegar a perder hasta un 25% del calor que emite. Nosotros podemos recuperar hasta la mitad de ese calor desperdiciado colocando detrás del radiador un revestimiento de poliestireno expandido con superficie metálica para que así el calor retorne a la habitación. En el mercado encontraremos material de este tipo en rollo o en láminas de tal manera que podamos ajustarlo al tamaño y forma del radiador. Apagaremos el radiador y mediremos las dimensiones y posiciones exactas de los soportes. Cortaremos una chapa ligeramente inferior a las medidas del radiador para que quede mínimamente disimulado. El corte lo realizaremos con un cortador o unas tijeras afiladas. Tendremos que prever unas ranuras para deslizar la plancha más allá de los soportes de fijación. Aplicaremos una pasta cola compatible con el poliestireno en la parte posterior de la chapa y la introduciremos en el hueco entre el radiador y la pared. Para adherirlo bastará con presionar con un listón que deslizaremos sobre el panel. Con este sencillo sistema, el calor emitido por el radiador, en lugar de penetrar en la pared, retornará hacia la habitación. Una vez que tenemos la base montada, ahora tenemos que preparar la parte central del caballete, que irá sujetada después lo que es a las patas. Bien, os voy a enseñar cómo. Primero tengo ya cortados 2 listones de 1 metro y luego el travesaño de la parte superior será de 40 centímetros de longitud. Y fijaros que he hecho unas marcas. Aquí he hecho una marca como una caja, eso vamos a vaciar y será donde irá alojada la guía que va a permitir que ajustemos la altura del cuadro. Ya sabéis que los caballetes tienen como una guía para ajustarlo, si el cuadro es pequeñito, y también para ajustar la altura nuestra. Y también le hemos hecho unas marquitas aquí, en la esquina en diagonal, igual que hemos hecho antes con los tirafondos, para colocar unos tubillones de 9 milímetros que irán alojados en esta parte. Bueno, vamos a comenzar por hacer la cajita esta, y es muy sencillo. Vamos a coger un serrucho y vamos a hacer 5 o 6 cortes, o 4, los que podáis ahí, siempre y cuando no os paséis de esta línea. Una vez que hemos hecho los cortes, fijaros que no sobrepasen la línea horizontal que hemos marcado. Hemos sujetado la pieza con una sargenta y ahora con un formón que se adapte a la medida del agujero o la caja que vayáis a hacer. En este caso este es suficiente. Si usáis uno pequeñito vais a tardar muchísimo más tiempo. Y ahora vamos a ir comiendo poco a poco, de esta forma. ¿Veis cómo se va levantando por capas? ¿Veis? Siempre con cuidadito. ¿Veis cómo se clava y va quitando? Pero la parte posterior siempre queda lisa. Y así capa a capa vamos a ir vaciando.
Bien, fijaros que he cambiado la posición del formón, ahora tengo la paleta hacia arriba, esto es ya para un trabajo fino, un trabajo de acabado. Ya está, ese es el cajetín y aquí entrará la pieza. Fijaros que queda enrasada, eso es importante, que quede enrasada, que no sobresalga. Bien, ya hemos hecho el travesaño, ahora vamos a unirlo a las dos patas o a los dos pies de 1 metro. Entonces, como hemos hecho aquí unas marquitas, aquí vamos a colocar, bueno, vamos a hacer 2 agujeros y pondremos 2 marcadores. Y en la otra pata vamos a hacer lo mismo. Entonces, luego uniremos las 2 piezas y donde nos deje la marca haremos otro agujero y ahí vamos a colocar un par de tubillones. Hacía tiempo que no usábamos tubillones. Hasta ahí, suficiente para que entre medio tubillón. Bueno, ya hemos hecho los 4 agujeritos donde vamos a alojar los tubillones. Ahora vamos a hacer otro agujero aquí en el centro, también de 8 milímetros, que será donde vayamos a colocar un tornillo de seta o de champiñón, que será el que sujete la guía del caballete. Ahí. Así. Bueno, ya están las 3 piezas listas para comenzar el montaje. Entonces vamos a comenzar uniendo los 2 listones a la base, al pie. Entonces, de esta forma. Base, sujetamos a la mesa, mordacita, que sujete bien, un poco más ahí, que no nos moleste para trabajar. Y ahora vamos a darle la vuelta a los listones, porque los tubillones van en la parte superior, no en la parte inferior. Y fijaros que tengo marcado el centro, ahí, y aquí también. Entonces vamos a coger un listón con las medidas que queramos de ancho, en este caso será suficiente esta medida, colocamos ahí, en la mitad, hacia arriba, que coincidan las líneas. Así tendremos garantía de que esta distancia sea la misma abajo y arriba, porque luego pondremos arriba y así no nos vamos a equivocar para nada. Bien, y la unión va a ser a base de tirafondo. Ya hemos hecho los 4 agujeros de rebaje, fijaros que entra la cabeza del tornillo o del tirafondo perfectamente, y hemos hecho de una profundidad de 1,5 centímetros, de tal forma que cuando metamos el tirafondo coja las 2 piezas. Ahora vamos a hacer un pequeño agujero con una broca a 6 milímetros hasta este lado solo, nos va a servir de guía. Ahora vamos a meter 4 tirafondos, 2 por cada pieza, bien largos. Fijaros qué tirafondos más largos tienen que entrar ahí. A ver si la cámara puede coger este lado, ya veis cómo pasa. Y ahora lo importante es centrarlo bien. Y ahora con el taladro vamos a meterlo. Vamos allá. Bien ajustado. Apretando bien, ahí que no se me mueva. Ahí está. Vamos con el segundo. Y lo mismo, los otros 2. Ya está la pieza metida. Ahora vamos a la parte superior. Fijaros que he puesto el separador que utilizaba abajo, lo he puesto arriba, para que mantenga un paralelismo. También he colocado unos marcadores, en este caso de 8 milímetros, ahí en los agujeros que hemos practicado antes. Y ahora, atentos. Las rayitas que coincidan, así. Las 3, o con la del centro, suficiente. Y le damos ahora un golpecito bien fuerte, y aquí hacemos ahora los 4 agujeros para los tubillones. Así, 1,5 centímetros, la mitad del tubillo. Bien, ahora vamos a meter los tubillones, 4 tubillones, 2 por cada pieza, así. Vamos a quitarlos de aquí y vamos a darles un poco de cola para que se queden en su sitio, para que no se muevan, Le daremos al agujerito un poco de cola, ahí que entre bien untaditos. Vamos a hacerlo de 2 en 2. Ya están los 4 tubillones bien verticales. Ahora vamos a unir las piezas. Vamos a darle una vuelta, así. Quitamos el separador y no os olvidéis también de dar cola en el otro lado, es decir, aquí, en la parte interior. Y ahora unos golpecitos, que encaje bien, y ahora solo tenemos que dejar que se seque. Y mientras eso ocurre, vamos a escuchar un briconsejo.
Aunque estas fechas del año sean de reposo para la mayoría de las plantas, la verdad es que la proliferación de plantas de interior nos permite gozar de la alegría y el color también durante el invierno. Hoy nos vamos a centrar en un elemento que decorativamente es tan importante como las plantas mismas, el macetero o maceta. Diferenciaremos primeramente macetas y maceteros. Las macetas o tiestos son los recipientes que contienen directamente la tierra en la que cultivamos la planta. El macetero es sencillamente el recipiente que contiene macetas y que cumple una función decorativa. Cuando adquirimos plantas, lo habitual es que vengan en macetas de plástico. Este material es barato, aunque sus posibilidades decorativas son limitadas. Los tiestos tradicionales son de barro o terracota y se integran más fácilmente en la decoración. Os aconsejamos que nada más haceros con una maceta o tiesto de arcilla y la metáis en agua para que se humedezca y así dure más tiempo y no se resquebraje con tanta facilidad. Tendremos en cuenta la cantidad de tierra que requiere la planta. Como referencia nos guiaremos en función del tipo de tiesto que lleva la planta al comprarla. Los tiestos tienen en su parte inferior un pequeño orificio por el cual se evacuará el excedente de agua. Procuraremos que el tiesto que ubiquemos dentro del macetero sea solo ligeramente más pequeño. Colocaremos un lecho de grava o trozos de macetas viejas en el fondo del macetero para que el asiento del tiesto no se encharque con el exceso de agua. También podremos llenar este espacio entre maceta y macetero con turba. Este elemento absorberá la mayor parte de humedad, contribuyendo además a crear un microclima húmedo. Lo que está claro es que las plantas siempre van a agradecer un riego acorde a sus necesidades. Y recordad que aunque se trate de simples macetas o maceteros, también podéis jugar con vuestra creatividad, buen gusto y espíritu constructivo. Lo principal del caballete ya está terminado y la cola bien seca, por supuesto. Ahora vamos a hacer la guía que va encajada aquí, tiene la misma medida. Entonces fijaros cómo voy a hacer la guía. Es un listón al cual le hemos hecho una marca de una ranura de 8 milímetros. Entonces ahora con un taladro voy a hacer 2 agujeros, uno a cada lado, y luego con la sierra de calar cortaremos. Ahí, que quede redondito. Hacemos 2 agujeros de 8 milímetros de diámetro, tanto arriba como abajo, y a 16 centímetros del borde, tanto superior como inferior. Vamos al otro lado y lo mismo. Ahí está. Y ahora, con la sierra de calar, vamos a cortar los dos lados, el izquierdo y el derecho. Con mucho cuidadito, ahí, siguiendo siempre la línea. Ya está terminada la ranura de 8 milímetros. Vamos a quitar la mordaza. Y esta será la guía que viene alojada aquí, en esta parte del caballete, de esta forma. Y la vamos a sujetar, fijaros, con este tornillo. Un tornillo de champiñón que tiene aquí una parte cuadrada. Entonces lo vamos a hacer así. Le doy la vuelta, introducimos, ¿veis cómo entra dentro la ranura? Y ahora con un martillo le damos un golpe. Este cuadro sirve para que no gire, entonces va a quedar empotrado. Así. Y ahora una anilla o una arandela y una palomita. Así. Y ahora ya podremos regular en altura. Fijaros, qué sencillo. Pero observar el detalle. Aquí he hecho 2 agujeritos. Esos 2 agujeritos nos van a servir para colocar el soporte superior del cuadro. Y la forma de realizarlo es muy sencillo. 2 listones en L, tirafondeados con un embellecedor. Y luego ponemos 2 varillas de 10 milímetros, 2 agujeros de 10 milímetros y lo colocamos ahí. Así, sin cola ni nada, para poder regular a nuestro gusto, adelante y atrás. Y en la parte inferior es exactamente igual, fijaros. Hemos hecho una pieza, veis, también en L, pero en este caso la vamos a poner invertida. Así tenemos el soporte inferior del cuadro y arriba el soporte superior del cuadro. Pero todavía nos queda hacerle aquí una pequeña operación. Seguidme. En el centro hemos hecho unas marquitas para colocar esta pieza. Y esta pieza le hemos colocado, fijaros, un tornillo de cabeza hexagonal. Hemos hecho un rebaje de 10 milímetros y como el tornillo es de 12, entonces ponemos aquí en una esquina, así, y le damos una cuadrilla de golpes. A ver, que ya lo tenía yo hecho, pero no me sale, ahí.
para que quede encajado. Y ahora esta pieza vendría exactamente ahí, pirafondeada. Ya hemos colocado en el centro la pieza de 12 centímetros. Fijaros, y esto viene colocado de esta forma, así. Y ahora veis cómo esta pieza hace de guía, entra justo en el centro ahí. Va a servir para que esto no se descoloque, para que no vaya izquierda a derecha o arriba a abajo. Entonces siempre está manteniendo la posición. Subimos y ahora vamos a colocarle un freno. Tengo aquí una pieza de 22 centímetros de largo que justo tapa o coge los dos postes. Entonces un agujero en el centro del mismo diámetro o un poco más que este tirafondo o este tornillo. Y ahora palomita, arandela mejor dicho, palomita, unas vueltas y nuestro caballete está ya listo para sujetar cualquier tipo de cuadro, pero todavía tenemos que darle el acabado final, pero eso será después de escuchar un interesante briconsejo. Aunque en estos días de invierno tiren más los trabajos de bricolaje en el interior, hoy, aprovechando el buen tiempo, nos hemos venido afuera para pintar esta caseta de madera para el perro o los perros que, como veis, están tremendamente revolucionados. Para pintar la madera expuesta al exterior, emplearemos fondo sellador, un esmalte sintético brillante, una paletina, un rodillo y lija. Lo más probable es que se trate de un repintado, puesto que la madera para exterior habitualmente viene ya tratada. En este caso procederemos a eliminar la pintura antigua que esté mal adherida o desponchada. Lijaremos la superficie a mano dejando la madera lista para recibir los revestimientos. Cuando la superficie esté preparada, aplicaremos una primera mano de imprimación selladora sintética para exterior. Este revestimiento necesita 24 horas de secado antes de repintar. A continuación daremos con la brocha 2 capas de esmalte sintético para exterior. Esperaremos como mínimo 16 horas para la segunda capa. Bueno, ya habéis visto que hemos cambiado de aspecto totalmente nuestra caseta para el perro. Y además la hemos protegido a la perfección contra las inclemencias meteorológicas. Bueno, ¿y a ti qué te parece tu nueva caseta? Como podéis ver, hemos vuelto a desmontar el caballete, pero esta vez lo hemos desmontado para poder teñirlo. Podéis teñirlo bien con un barniz tinte al cual le podéis dar el tono que vosotros queráis, por ejemplo caoba o puede ser cerezo, en fin, eso es a vuestro gusto. O bien, como es este caso, vamos a utilizar un tinte natural. Fijaros en este granulado negro que tengo, esto es nogalina, viene de la corteza de la nuez. No sé si alguna vez habéis ido al monte y habéis cortado una nuez verde, pues se os mancha con un líquido amarillo. Ese líquido amarillo a cabo de un rato se vuelve negro y no hay quien se lo quite de las manos, es un tinte muy fuerte. Y la forma de hacer ese tinte es muy sencilla. Cogéis medio litro de agua caliente, echáis una cucharada de este granulado del tinte de nogalina, lo dejáis, lo mezcláis bien, dejáis reposar 20 minutos y luego lo filtráis con una media para que no salgan granos. Esos granos a la hora de pintar o de teñir nos dejarían unas marcas muy feas. Una vez que tenemos ya todo bien, vamos a decir, bien colado, pues vamos a empezar a teñir nuestro caballete. Vamos a empezar desde aquí arriba, siempre trazos largos, y no os paréis con la brocha, porque si os paráis quedan unas manchas más oscuras, luego cuesta igualar eso. Estos tintes lo que hacen es resaltar la veta natural de la madera. Así, de esta forma. Ahí en el nudo siempre, dar un poco más. Hay unas partes de la madera que siempre chupan más que otras, tenéis que tener cuidado. Y así vamos a ir tiñendo todo. Una vez se ha secado la nogalina, aproximadamente unas 2 horas, hemos dado un barniz incoloro sintético para que tenga un acabado ya curioso. Y bueno, ya solo nos queda colocar algún cuadro en el interior, un Dalí, un Picasso, un Pielov, en fin, cualquier tipo de cuadro puede quedar muy bien con este caballete. Ahora vamos a ver cuáles han sido los pasos más importantes que hemos dado para construirlo. El caballete que hemos construido hoy está formado básicamente de 2 partes, una fija y la parte móvil donde irá sujetado el cuadro. El bastidor de sujeción está formado por unas sencillas patas y 2 listones paralelos unidos en su parte superior. Las piezas móviles van ubicadas en esta estructura y pueden ser reguladas gracias a los tornillos de palomilla.
Para el acabado hemos escogido el teñido con nogalina y su posterior barnizado. Arantxa, tengo el lugar perfecto para colocar nuestro caballete, vas a ver. Pero antes nos falta el cuadro. Vamos a descolgar uno de los nuestros para colocarlo sobre ese estupendo caballete. Ya veréis. Además tiene la ventaja de que podemos regular en altura en función del tamaño del cuadro. Lo ponemos aquí, ¿te parece Ahí bien? va a estar bien. A ver, Estupendo. aflojamos la palomita, lo subimos, apretamos, ponlo Ajá. bien centrado. Ahí Así. está. Y ahora el último toque. Lo bajamos y ya está. Ya tenemos nuestro cuadro listo. Perfecto, ha quedado perfecto. Y hemos elegido un rincón con mucha luz, como estáis viendo, para que luzca tanto el cuadro como el caballete. ¿Y ahora qué os parece si vemos el avance de los contenidos del programa de la semana que viene? Vamos allá. La semana que viene os enseñaremos a colocar corcho sobre el suelo. Veremos también cómo aislar las canalizaciones con el fin de evitar pérdidas de calor. Además, conoceremos la técnica de cultivar plantas a partir de semillas. Para terminar, aplicaremos la técnica del esponjado sobre un mueble de casa. ¿Verdad que es una idea genial esta de colocar un cuadro sobre un caballete? ¿Verdad? Además, le da un toque de elegancia a este rincón de la casa. Espero que os haya gustado la sugerencia que os hemos hecho en el programa de hoy. Y ya sabéis que todos los domingos tenéis una cita con nosotros aquí en Bricomanía, no os lo perdáis. No olvidéis, en la 2.